Mi nombre es Laura. Y a mis 36 años había conseguido por fin el silencio. Lo pagué con 15 años de semanas laborales de 60 horas. Escalando posiciones en una firma competitiva de arquitectura de interiores en Madrid hasta que mi nombre era el que los clientes pedían expresamente. Ese silencio estaba empotrado en las paredes de mi primera casa, una modesta pero sólida vivienda de 2 plantas en un barrio residencial arbolado y tranquilo en las afueras de Madrid. Era el aroma a pintura gris paloma fresca en el recibidor. El suave clic de los suelos de roble recién colocados bajo mis pies descalzos. El zumbido discreto de un frigorífico nuevo que no traqueteaba como el del viejo piso de alquiler. Aquella casa no era solo ladrillo y cemento. Era mi fortaleza de soledad. Diseñada y construida por mí misma. El símbolo tangible de mi independencia. Cada mañana preparaba café y me quedaba junto a la ventana panorámica del salón, viendo cómo la luz temprana se filtraba entre las hojas del viejo plátano del jardín delantero. El mundo exterior era ordenado. Previsible. Los vecinos saludaban con la cabeza al recoger el periódico. Los aspersores se encendían puntuales a las 6. Todo tenía su lugar y su función. Una vida bajo mi control absoluto. Ese control empezó a resquebrajarse el día que mi madre se volvió a casar. Su primer marido. Mi padre. Había sido un hombre callado y amable que murió de un infarto hace 10 años. El segundo. Ramón. Era su polo opuesto, un tipo corpulento. De vozarrón que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Caminaba con el pavoneo de quien cree que el mundo le debe algo y se enfada porque nunca paga. Vendía coches de ocasión. Oficio que se le había pegado al carácter. Siempre cerrando tratos. Siempre buscando el ángulo. Siempre tratando las conversaciones como negociaciones que tenía que ganar. Mi madre. Siempre discreta. Parecía encogerse a su lado. Su voz se convertía en susurro y sus opiniones se disolvían en las de él. Ella lo llamaba personalidad fuerte. Yo lo llamaba acoso. Pero estaba sola y él llenaba el hueco. Intenté apoyarla. Fui a la boda civil sencilla en el juzgado y organicé una cena incómoda después en mi casa. Ramón pasó la velada criticando las vigas del comedor y diciéndome que había pagado de más por la propiedad. Yo sonreí hasta que me dolió la mandíbula. La ilusión se rompió un martes de octubre. El aire era fresco. Olía a leña de chimenea. Estaba dibujando un proyecto para un loft en el centro cuando los faros de una furgoneta grande atravesaron la ventana del salón. Supe quién era antes de que sonara el timbre. La furgoneta de Ramón tenía un rugido particular. Agresivo. Que siempre sonaba a amenaza. Abrí la puerta. Mi madre estaba en el porche. Agarrando una bolsa de supermercado. Sonrisa forzada. Ramón detrás. Ocupando todo el marco. Manos en los bolsillos. Balanceándose sobre los talones. Laura. ¿Cariño? Pasábamos por aquí, empezó mi madre con voz fina. Trajimos unas manzanas que te gustan. Mentira. Vivían a 40 minutos y nunca pasaban por aquí. Les hice pasar. El ambiente de mi casa cambió al instante. Ramón no caminaba. Pisoteaba. Sus botas de trabajo dejaron marcas en mis suelos perfectos. Fue directo a la cocina. Abrió el frigorífico sin pedir permiso. ¿Tienes cerveza o solo esa agua de diseño? Bramó. Mi madre hizo una mueca y me pasó la bolsa. Solo tienes Hija, murmuró. Con la misma disculpa que llevaba viendo un año. Nos sentamos en el salón.
Les servite a mi madre y a mí. Cerveza a Ramón. Él se bebió media en un trago y estampó la botella sobre la mesa de caoba, dejando un cerco. Sentí que un músculo del ojo me temblaba. Bonita casa, dijo, recostándose. Brazo posesivo sobre el respaldo del sofá. No era cumplido. Era tasación. Seguro que costó una pasta. Voy tirando, respondí neutra. Claro. Algunos tenemos suerte, gruñó él. Y el aire se espesó. Mi madre carraspeó. Laura. ¿Cariño? Ramón y yo queríamos pedirte un pequeño favor. Ya estaba. Mi madre miró a Ramón, que asintió impaciente. Él era el ventrílocuo. Ella la marioneta. Estamos intentando ampliar el negocio de coches. Pedir un pequeño préstamo para más stock. Pero nuestro crédito no está perfecto ahora mismo. Miré a Ramón. Resentimiento y derecho mezclado en su cara. Había hecho malas inversiones años atrás. Culpa de todos menos de él. Y su historial crediticio estaba por los suelos. Se casó con mi madre y fusionó las finanzas, arrastrándola con él. Lo siento. Mamá. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Ramón se inclinó hacia adelante. Dejó la cerveza en el suelo y apoyó los antebrazos gruesos en las rodillas. Mira. No es nada. Los bancos son quisquillosos. Solo necesitamos una dirección estable para la solicitud. Una dirección de propietaria. Queda mejor. Más serio. Solo tu dirección en el papeleo. El correo llegará aquí. Lo recogemos nosotros. Tú no haces nada. Es solo una dirección. Cosa de familia ayudando a familia. El silencio cayó como plomo. Oía el reloj de la repisa. Cada segundo. Un martillazo. Quería atar su ancla financiera a mi cuello. Usar mi nombre. Mi estabilidad. Mi fortaleza como tapadera de su irresponsabilidad. Todos mis instintos gritaron no. No puedo hacerlo, dije. La cara de Ramón se endureció. ¿Cómo que no puedes? Es nada. Solo dejas que usemos el buzón. No es nada. Es mi dirección. Está ligada legalmente a mí. Ponerla en una solicitud de préstamo o tarjeta que no es mía es ilegal y me pone en riesgo financiero enorme. Lo siento. La respuesta es no. Mi madre se horrorizó. Ojos suplicantes. Laura. Por favor, solo para ponernos en pie otra vez. Ponerse en pie no puede significar tirarme a mí al suelo, respondí mirándola directamente. Ramón explotó. Se levantó del sofá. Cara roja moteada. Increíble. Después de todo lo que tu madre ha hecho por ti. No pedimos limosna. Pedimos un favor de mierda y actúas como si te pidiéramos un riñón. No es un favor sencillo. Me estáis pidiendo cometer fraude y arriesgar la estabilidad que he construido toda mi vida adulta. La respuesta es no. Eres una egoísta, escupió. Ahí sentada en tu casita perfecta que probablemente no habrías conseguido sin la herencia de tu padre. Mirando por encima del hombro al resto. Mencionar a mi padre fue un golpe bajo. Su seguro de vida ayudó. Pero solo una parte del pago inicial. El resto era mío. Ganado con noches sin dormir y trabajo infinito. Eso no es justo. Ramón, dije. Voz temblando de rabia.
Mi madre empezó a llorar bajito. Laura. No seas así. Somos familia. Familia no pide a familia que rompa la ley y arriesgue su futuro, repliqué. Ramón cogió su chaqueta. Ya veo cómo es. Tú tienes lo tuyo y que le den a los demás. No vengas llorando cuando necesites algo. Salió dando un portazo tan fuerte que dejó marca en la pared. Su furgoneta rugió y se fue. Mi madre se quedó un momento, secándose los ojos. Está bajo mucha presión, dijo la excusa de siempre. Y ahora tú también, respondí suave. Lo siento. Mamá. Pero no puedo. Ella me miró con decepción y resignación. Pensé que querrías ayudar. Cerró la puerta en silencio. La casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era paz. Era frío y vacío. Durante una semana no supimos nada. Me repetía que había trazado una línea necesaria. Limpié las marcas del suelo. Reparé la abolladura de la pared. Intenté restaurar el orden. Pero el silencio ya no era paz, sino calma antes de la tormenta. La primera brecha llegó 10 días después. Entre un catálogo y una factura apareció un sobre blanco fino dirigido a mi madre. Me quedé en el porche. Rabia subiendo por el pecho. Podía tirarlo o poner devuelto al remitente. Pero oía ya su voz llorosa, debe de haber sido un error. Puse la dirección antigua de memoria. No hagas un drama. Lo dejé en la encimera. Un error. Podía pasar uno. No fue error. Fue prueba. Y yo fallé al no rechazarlo inmediatamente. 2 días después llegaron 3 cartas más para ella. Al día siguiente. Una oferta preaprobada de tarjeta de crédito a nombre de Ramón Ortega en mi dirección. Ver su nombre junto a mi dirección fue un puñetazo. No era error. Era invasión deliberada. Habían decidido que mi permiso no era necesario. Llamé a mi madre. Voz tensa. Mamá. Estoy recibiendo correo de Ramón. Tenéis que parar. Ay. Hija. Yo no sé nada. Ramón se ocupa del correo. Seguro que se confundió. No es confusión. Esto es exactamente lo que dije que no. Laura. Estás exagerando. Son solo unas cartas. ¿Qué daño hace? Déjalas aparte y ya. El daño es que mi dirección se vincula a solicitudes financieras que desconozco. El daño es que ignoráis el límite que puse. Esta es mi casa. Es solo una dirección. Laura. Estás siendo tan dramática y egoísta. Colgó. El goteo se convirtió en torrente. Cada día el buzón era Dredd. Mi correo. Su correo. Mis facturas. Sus ofertas de préstamo. Mis revistas de arquitectura. Sus cartas de consolidación de deudas. Sentía mi identidad diluida. Contaminada. Como arquitecta entendía fundamentos y estructuras. Sabía que la integridad depende de que cada parte esté clara y bien colocada. Ellos estaban vertiendo hormigón defectuoso en mis cimientos. Pronto aparecerían grietas. Investigué. Lo que descubrí aterrorizaba. Las agencias de crédito rastrean direcciones. El correo financiero ajeno podía crear asociación digital. Si incumplían, los cobradores podían presentarse en mi puerta. Mi crédito impecable. Base de mi independencia.
Quedaba expuesto a su caos. El buzón. Simple caja metálica al final del camino. Se convirtió en símbolo de mi impotencia. La garita de mi fortaleza. Y cada día el enemigo pasaba por ella. La situación pasó de invasión encubierta a ocupación abierta. Un lunes por la mañana. Corriendo tarde para una reunión con cliente. Vi la furgoneta de Ramón aparcada enfrente. Él estaba apoyado en el capó. Café en vaso de plástico. Vigilando mi puerta con quietud inquietante. Al verme, sonrió lento y triunfal. Caminó hacia el buzón al mismo tiempo que yo. Buenos días, dijo con alegría falsa que me erizó la piel. Venía a ahorrarte el viaje. ¿Algo para nosotros? La audacia me dejó sin aliento. Ya no solo usaba mi dirección. Reclamaba físicamente mi propiedad. Esto es mi propiedad. Ramón. No puedes quedarte aquí esperando al cartero. Veré. Se rió. Ladrido corto. Es calle pública. Guap. Puedo estar donde quiera. Y ese también es mi correo. ¿Vas a abrir o nos quedamos aquí todo el día? Pareces con prisa. Abrí el buzón con dedos temblorosos. 4 cartas mías. 3 suyas. Una gruesa de un banco grande dirigida a él. La sujeté toda. Se la daré a mamá luego. Su sonrisa desapareció. Se acercó. Invadiendo mi espacio. Usando su tamaño para intimidar. Dámelo ahora. Es mío. No. No vas a quedarte aquí acosándome. Fuera de mi propiedad. Es solo el borde del camino, se burló. No te pongas histérica. Dame mi puta correspondencia. Me di la vuelta y caminé hacia la casa. Corazón latiendo fuerte. Cerré con llave. Miré por la persiana. Él se quedó un minuto más mirando la casa. Luego subió a la furgoneta y se fue quemando rueda. Aquello se volvió normal. No venía cada día. Pero 2 o 3 veces por semana. Juego del gato y el ratón. Empecé a temer la llegada del cartero. Si veía su furgoneta. Esperaba dentro. A veces más de 1 hora hasta que se cansaba y se iba. Otras veces aparecía justo cuando salía o llegaba. Siempre la misma exigencia arrogante. Mi correo. Los vecinos veían. Veían la furgoneta. Le veían merodeando. Veían nuestros enfrentamientos tensos al final del camino. Nadie decía nada. Solo cerraban persianas y fingían no ver. Mi fortaleza de soledad se había convertido en isla de aislamiento. La guerra de desgaste duró 3 semanas. 3 semanas de noches sin dormir. Mañanas con nudo en el estómago. Mi casa sintiéndose más puesto de avanzada sitiado que santuario. Me volví irritable en el trabajo. Miraba planos y mi mente estaba en los enfrentamientos con Ramón. El punto de ruptura llegó un jueves frío y húmedo. Niebla gris espesa. Mundo claustrofóbico. Tenía presentación a las 9 con cliente importante que podía dar contrato millonario a la firma. Vestida con mi mejor traje gris carbón. Portafolio en mano. Repasando mentalmente puntos sobre materiales sostenibles y flujo espacial. Intentaba proyectar control que estaba lejos de sentir. Al abrir la puerta. El estómago me cayó. Su furgoneta estaba allí. Aparcada en su sitio habitual. Forma oscura en la niebla. Él fuera.
Apoyado. Cigarrillo en labios. Humo mezclándose con la bruma. Me vio y sonrió lento y triunfal. Sabía que iba con prisa. Sabía que tenía ventaja. Mi primer instinto fue volver dentro. Llamar diciendo que estaba enferma. Esconderme. Pero una oleada de rabia pura me inundó. Ahogando el miedo. Estaba harta de esconderme. Esta era mi casa. Mi vida. Y no iba a ser rehén en mi propio buzón. Bajé el camino. Tacones resonando furiosos en el hormigón húmedo. No aminoré. Caminé con propósito que no había sentido en semanas. Él se apartó de la furgoneta y caminó hacia el buzón. Llegando exactamente cuando el vehículo del cartero doblaba la esquina. Cortando un poco justo esta mañana. ¿No? Se burló. No juego hoy. Ramón, dije baja y firme. Sin temblor. Recojo mi correo y tú te vas. ¿Nuestro correo? Corrigió. Soltando humo. ¿La cartera? Una mujer agradable llamada Dolores. Aparcó. Nos dio sonrisa tensa e incómoda. Claramente sintiendo la tensión. Llevaba semanas viendo nuestra guerra silenciosa. Clasificó rápido. Metió el paquete en el buzón y se fue. Neumáticos siseando en el asfalto mojado. No quería ser testigo. Nadie quería. Ramón señaló el buzón con el cigarrillo. Después de ti. Abrí. Saqué el montón y empecé a clasificar delante de él. Deliberadamente. Factura mía. Revista mía. Propaganda suya y un sobrecrema rígido de la agencia tributaria dirigido a Ramón y Carmen Ortega en mi dirección. Claridad fría y afilada atravesó mi rabia. Esto era la línea. Hacienda. Gobierno. No era solicitud de tarjeta. Era fraude fiscal. Me estaba haciendo cómplice involuntaria. Separé mis dos cartas y la revista. Levanté los 3 sobres suyos. Incluido el de Hacienda. Esto, dije. Voz temblando de rabia controlada, es la última vez. La última pieza de tu correo que tocaré. Vas a ir ahora mismo online o a correos y vas a hacer cambio de domicilio. ¿Entiendes? Esto termina hoy. Se rió. Sonido condescendiente sin humor. Tú no pones las reglas aquí. Dame mi correo. Alargó la mano. La retiré instintivamente. No. No pareces entender. Lo que haces es delito federal. Fraude postal y fiscal usando mi dirección. No seré parte. Me llevo estas cartas y pondré devuelto al remitente. No vive en esta dirección en cada una. Su sonrisa desapareció. Sus ojos azul pálido se volvieron duros y fríos como piedras de río. La confianza perezosa se fue. Reemplazada por amenaza fea y cruda. Dame ese puto correo ahora mismo. Egoísta de mierda. Fuera de mi propiedad, dije. Dando un paso atrás. Él dio un paso adelante. Cerrando distancia. Tan cerca que olía el tabaco rancio en su aliento. ¿Te crees tan lista? ¿Te crees mejor que nosotros? Alargó la mano otra vez. La retiré. Sus dedos rozaron los míos. Contacto que quemó. Y entonces ocurrió. No fue un puñetazo salvaje. Fue rápido. Eficiente. Brutal.
Su mano abierta subió y golpeó el lado de mi cara con fuerza que me echó la cabeza hacia atrás. El sonido fue un chasquido húmedo y seco que quedó suspendido en el aire brumoso. Durante un segundo no hubo dolor. Solo destello blanco cegador y pitido agudo en el oído. El mundo se inclinó. Tropecé. Tobillo torciéndose. El portafolio caro se me cayó de la otra mano. Planos esparcidos por el césped húmedo. Caí de lado. Cadera y codo recibiendo el golpe. El dolor llegó entonces, escozor feroz en la mejilla y dolor sordo extendiéndose por la cadera. Pero más que el dolor. Hubo shock profundo y absoluto. El mundo se movía a cámara lenta. Cielo gris. Forma oscura de su furgoneta. Rectángulos blancos de mi trabajo sobre el verde. Me había golpeado. Había cruzado la línea definitiva. No en la intimidad de una casa, sino aquí. En abierto. En nuestro barrio civilizado y tranquilo. Se quedó de pie sobre mí. Ya no enfadado. Solo frío. Me miró con puro desprecio. Te dije que me lo dieras, dijo plano. Se agachó. No a ayudarme, sino a recoger las cartas que se me habían caído. Tomó las 3 suyas. Dejando las mías esparcidas en el césped a mi lado. Miré más allá de él. Al otro lado de la calle. La cortina de la señora García, que había estado apartada, volvió a su sitio. Al lado. El señor Hernández, que estaba saliendo marcha atrás. Se detuvo un momento. Luces de freno rojas en la niebla. Y luego salió rápido. Una mujer corriendo al otro lado de la calle apartó la mirada y aceleró el paso. Lo habían visto. Todos lo habían visto. Le vieron cernirse sobre mí. Le vieron golpearme. Me vieron caer. Y no hicieron nada. Cerraron cortinas. Se fueron. Miraron al suelo. En ese momento, el silencio de mis vecinos fue tan ensordecedor como el golpe en mi cara. Confirmación de mi aislamiento total. Esto no era un barrio. Era colección de fortalezas individuales. Y nadie se atrevía a salir a ayudar a un vecino cuyas murallas habían sido violadas. Ramón me dio una última mirada de asco. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su furgoneta sin decir palabra. Arrancó con rugido gutural que rasgó el silencio matutino y se alejó. Me quedé allí mucho tiempo. Arrodillada en el césped húmedo. Frío calándome el traje. Mejilla ardiendo. Cadera doliendo. Mi presentación. Mi carrera. Mi vida cuidadosamente construida. Todo en desorden a mi alrededor. Pero el dolor físico no era nada comparado con el cambio monumental que acababa de ocurrir dentro de mí. El shock se retiraba. Reemplazado por algo frío. Duro y pesado. Era la muerte de la esperanza. La esperanza de que esto se resolviera. De que mi madre entrara en razón. De que Ramón simplemente se fuera. Había declarado con su propia mano que las reglas de familia, decencia y ley no se le aplicaban. Esto ya no era asunto familiar. Nunca lo fue. Era una campaña calculada de abuso, abuso de mi confianza. De mi identidad y ahora de mi cuerpo. Arrodillada allí. Rodeada de las ruinas de mi mañana. Supe que la batalla había cambiado. Él pensó que había ganado. Pensó que me había silenciado con un solo acto brutal. No tenía ni idea de lo que acababa de desatar. Quería guerra.
Ahora la tendría. No fui a la reunión con el cliente. No podía. Volví a mi casa violada. Cerré con llave. Corrí el pestillo. El clic sonó distinto esta vez. No era seguridad satisfactoria, sino clan hueco de celda de prisión. Fui al baño y miré mi reflejo. Una huella roja lívida ya florecía en mi mejilla izquierda. Piel caliente y tirante. Era marca que no se podía ocultar con corrector. Era marca de propiedad. Mi primera llamada no fue a la policía. Mi mente, aún en shock, no procesaba todavía esto como asunto criminal. Seguía siendo. Y lógicamente, asunto familiar. Llamé a mi madre. Necesitaba oír su voz. Su shock. Su indignación por mí. Necesitaba saber que este acto había cortado por fin el cordón de su lealtad hacia él. Respondió al tercer tono. Voz ligera y alegre. Laura. Justo estaba pensando en ti. Me golpeó. Mamá, dije. Voz susurro crudo. Sin preámbulo. Quería que las palabras cayeran con la misma fuerza que su mano. Silencio. No de un segundo, sino de 5. 10. Un abismo de estática se abrió en la línea. Oía risas enlatadas de un programa de televisión de fondo. ¿Qué has dicho?, preguntó por fin. Voz más pequeña. Cautelosa. Ramón estaba esperando otra vez en el buzón. Le dije que tenía que parar y me golpeó. Me abofeteó en la cara. Mamá. En medio de la calle. Más silencio. Luego exhalación temblorosa. ¡Ay! Laura. ¿Estás segura? A lo mejor solo alargó la mano para el correo y te rozó por accidente. Ya sabes lo torpe que puede ser. La negación fue tan inmediata, tan absoluta, que me quitó el aliento. ¿Accidente? Me llamó egoísta y me tiró al suelo. No fue accidente. Bueno, dijo. Y el cambio en su tono fue inconfundible. De preocupación fingida a justificación defensiva. No deberías haberle provocado. ¿Sabes la presión que tiene? Sigues empujándole. Laura. Reteniendo su correo. ¿Qué esperabas? Sentí un frío extendiéndose por el pecho. Entumecimiento glacial más doloroso que el escozor de la mejilla. ¿Qué esperabas? Me estaba culpando. Le estaba protegiendo. Me agredió, dije. Voz peligrosamente calmada. Soy su hijastra. Soy tu hija. Y me agredió. Por favor, suplicó. Voz ahora quejumbrosa y desesperada. Por favor. Laura. No hagas un drama de esto. Solo causará más problemas. Si simplemente le hubieras dado el correo. Nada de esto habría pasado. ¿No puedes hacerlo por mí? ¿Por la familia? Colgué. No di un golpe. Simplemente pulsé finalizar y dejé el teléfono suavemente en la encimera. La línea se había cortado. El último hilo deshilachado de esperanza de que mi madre fuera alguna vez mi aliada. Mi protectora. Acababa de romperse. Había elegido al agresor. Estaba completamente sola. La semana siguiente fue una clase magistral de su marca particular de guerra psicológica.
Empezó con invitación vía grupo familiar a la fiesta de compromiso de mi prima en casa de mi madre y Ramón. Mi asistencia se daba por supuesta. Mi silencio en el chat familiar era llamativo. Mi madre me mandó mensaje privado. Todos esperan que vengas. No seas difícil. Ir a esa casa. Su casa. Parecía rendición. No ir parecía dejarle ganar. Dejarle aislarme de toda la familia. Fue. Llevaba vestido negro conservador y capa gruesa de base y corrector sobre el moratón que ya se volvía amarillo verdoso y se negaba a desaparecer. La fiesta fue pesadilla surrealista. La casa llena de alegría ruidosa y performativa de reunión familiar. Tías. Tíos. Primos que me conocían de toda la vida. Pero me miraban distinto. Sus abrazos eran breves. Sonrisas forzadas. Ramón presidía junto a la barbacoa. Riendo. Dando la vuelta a hamburguesas. Haciendo de anfitrión magnánimo. No me miraba. Pero sentía su presencia. Energía arrogante y triunfal irradiando de él. Había ganado. Me había marcado. Y mi propia madre le había ayudado a cubrir el crimen. Mi tía Carmen, hermana mayor de mi madre, me acorraló junto a la mesa de bebidas. Laura, susurró conspiradora. Ojos llenos de lástima. Sé que las cosas están tensas. Pero tu madre está tan feliz con Ramón. Es un buen hombre. Solo un poco brusco. Eres una chica fuerte. Tienes que ser la más grande aquí. Intenta llevarte bien. La narrativa estaba fijada. Yo era el problema. La extremista. La difícil. La hija egoísta que no podía soportar la nueva felicidad de su madre. A todos les habían contado una historia cuidadosamente curada en la que mis límites razonables se convertían en provocaciones histéricas. Mi insistencia en mis derechos legales se pintaba como negativa obstinada a ayudar a la familia. Deambulé por la fiesta como fantasma. Escuchando conversaciones. Hablaban de los planes de Ramón para ampliar el concesionario. Del nuevo jardín de mi madre. De las próximas fiestas. De mi vida. Mi carrera. Mi casa. Mi agresión. Era tema fantasma. Vacío que todos ignoraban estudiadamente. Me estaban haciendo gaslighting colectivo. Me fui después de una hora. Salida irlandesa silenciosa. De camino a casa. La resolución fría que nació en mi césped se solidificó en plan. El tribunal de opinión familiar estaba amañado. El veredicto ya dictado. Una apelación emocional era inútil. Así que apelaría a otro tribunal. Uno que no funcionaba con sentimentalismo y manipulación. Uno que funcionaba con hechos. Con pruebas. Esa noche. La arquitecta que hay en mí tomó el control. Ya no era hija herida ni víctima. Era directora de proyecto. Y mi nuevo proyecto era la deconstrucción sistemática de Ramón Ortega. Mi primer paso fue comprar un grueso libro de contabilidad encuadernado en tapa dura. De los que se usan en contabilidad. Con páginas numeradas y columnas. Impersonal. Profesional. Lo abrí en la primera página y escribí en letras mayúsculas limpias, registro de incidentes Ramón Ortega. La primera entrada fue la agresión. Durante las semanas siguientes construí el caso ladrillo a ladrillo. Cada carta. Cada visita. Cada amenaza. Todo documentado con fecha. Hora.
Descripción y foto si era posible. Guardé cada sobre en una caja ignífuga. Contraté a un abogado especializado en derecho penal y civil, el señor Hidalgo. Hombre meticuloso de voz calmada y mirada afilada. Necesitamos pruebas irrefutables, me dijo en su despacho luminoso del centro de Madrid. Testigos. Grabaciones. Documentos. La agresión es clara. Pero el fraude postal y fiscal es lo que realmente lo hundirá. Preguntó si los vecinos tenían cámaras. El señor Hernández tenía una pequeña cámara de seguridad sobre el garaje. El ángulo no veía exactamente el buzón. Pero sí la calle. Su furgoneta aparecía clara. Aparcada más de 20 minutos. Y se le veía bajarse. Caminar hacia mi casa y luego salir a toda velocidad justo después de la hora de la agresión. No era la prueba definitiva. Pero corroboraba mi relato. No bastaba con depender de vecinos. Necesitaba control. Al día siguiente. En la pausa del almuerzo. Compré la cámara de seguridad más pequeña y de mayor resolución que encontré. Parecía casita de pájaros. Esa noche. Después de que el sol se pusiera y la calle quedara en silencio. Salí al frío con taladro y tornillos. La monté en el tronco del viejo plátano del jardín delantero. Pasé una hora ajustando el ángulo. Comprobando la transmisión en el móvil hasta que fue perfecta. El objetivo apuntaba directamente al buzón. Capturaba el final de mi camino de entrada. La acera y parte de la calle. Era un ojo silencioso e incansable. Escondido a plena vista. Al volver dentro. Una sensación nueva se instaló en mí. El miedo y la impotencia habían desaparecido. Reemplazados por la concentración fría y calmada de un depredador. Mi casa ya no era fortaleza bajo asedio. Ahora era terreno de caza. Y acababa de colocar la trampa perfecta. La instalación de la cámara marcó un cambio fundamental en mi estrategia y en mi psique. Ya no era archivista pasiva de agravios pasados. Era cazadora activa. Esperando a que mi presa entrara en la trampa cuidadosamente construida. Cada mañana revisaba la transmisión desde la seguridad de mi cocina. Observando el mundo fuera de mi ventana a través de un pequeño objetivo digital. El ojo incansable de la cámara se convirtió en extensión de mi determinación. Durante las primeras semanas la espera fue prueba de nervios. La cámara grababa el ritmo mundano del barrio, la visita diaria del cartero. Vecinos paseando perros. Coches entrando y saliendo. Ramón brillaba por su ausencia. Seguí mi rutina con renovado propósito. Recogía el correo. Ahora mezcla tóxica de mi correspondencia legítima y un montón creciente de cartas rojas furiosas para él. Segundos avisos. Terceros avisos. Advertencias de cuentas cerradas y enviadas a agencias de cobro más agresivas. Cada una quedaba registrada en mi libro y archivada en la caja de pruebas. Construía el caso ladrillo a ladrillo doloroso. Tal como me había indicado el abogado. Entonces. Un martes. Volvió. Vi su furgoneta en la transmisión en vivo antes de oírla. Aparcó enfrente. Bajó. Postura irradiando nueva impaciencia enfadada. Fue directo al buzón y tiró del asa. Estaba cerrado. Como siempre. Le vi en la pantalla del móvil sacudirlo furioso. Cara contorsionada en gruñido de frustración. Dio una patada al poste de madera. 2 veces. Antes de volver a la furgoneta y marcharse quemando rueda. Guardé el clip. Etiquetado, Ramón Ortega Acoso, fecha 1. Estaba desesperado.
La trampa funcionaba. Volvió 2 veces más esa semana. Cada vez más agitado. La predicción del abogado había sido correcta. Gente como Ramón no se va sin más, redoblan la apuesta. Su incapacidad para acceder al correo. Para ver las consecuencias de su fraude. Le estaba llevando al límite. Guardé cada clip. Documentando el patrón creciente de su comportamiento. El señor Hidalgo estaba contento. Excelente, dijo en una llamada breve. Estamos estableciendo un patrón claro de intención y acoso. Sigue así. La verdadera oportunidad. El evento que había estado esperando. Llegó un viernes. Dentro del buzón no había carta. Sino un pequeño adhesivo de Seur. Aviso de que habían intentado entregar un paquete que requería firma y no había nadie en casa. El remitente, servicios de tarjeta BBVA. Una búsqueda rápida confirmó mi sospecha. Una de sus cuentas había llegado a tal mora que enviaban aviso legal o tarjeta de reemplazo por método seguro y rastreable. El aviso decía que el conductor haría segundo intento el lunes siguiente. Entre las 10 y las 14 h. Mi corazón empezó a latir con ritmo pesado y constante. Esta era. El lunes por la mañana llamé a la oficina diciendo que me encontraba mal y trabajaría desde casa. Pasé la mañana preparando. Comprobé batería y señal wifi de la cámara. Coloqué el portátil en la mesa de la cocina. Transmisión en vivo de la casita de pájaros en ventana nítida. Me instalé a esperar. Taza de café enfriándose a mi lado. La casa estaba en silencio. Contraste brutal con la tormenta de anticipación que me revolvía el estómago. A las 11:17 la furgoneta de Seur bajó por mi calle. Casi al mismo momento. La furgoneta de Ramón dobló la esquina como si le hubieran convocado. Contuve el aliento. Aparcó. Bajó y empezó a merodear al borde de su vehículo. Fingiendo estar ocupado en el móvil. Pero sus ojos clavados en el repartidor que subía por mi camino de entrada. Vi. Hipnotizada. Como el conductor. Un chico de unos 20 años. Subía los escalones del porche y llamaba al timbre. El sonido resonó en mi casa silenciosa. Me quedé perfectamente quieta. Sin atreverme a respirar. El conductor esperó unos segundos. Llamó otra vez. Al no haber respuesta. Se encogió de hombros y empezó a rellenar otro aviso de entrega fallida. Entonces Ramón actuó. Oye. ¿Tienes un paquete ahí? Llamó. Cruzando la calle con paso confiado y amistoso. Actuación magistral. Parecía cualquier vecino servicial. En mi pantalla vi al conductor girarse. Sí. Un paquete para Laura Herrera. Es mi mujer, mintió Ramón. Palabras saliendo con facilidad enfermiza. Está en una reunión en su despacho en casa. No se puede molestar. Yo firmo. Mi sangre se heló. Mi mujer. La audacia de la afirmación era alucinante. El conductor. Solo un chico intentando terminar su ruta. Ni siquiera dudó. Estaba entrenado para conseguir firma. No para verificar identidad en calle suburbana. Ningún problema. Señor. Solo firme aquí en el escáner. Le pasó el escáner electrónico a Ramón. ¿Y la cámara? Mi testigo silencioso y escondido. Capturó el momento en detalle perfecto y condenatorio. El ángulo era impecable. Mostraba la cara de Ramón. El escáner distintivo de Seur en su mano. Y mi puerta principal al fondo.
Tomó el lápiz y con unos trazos rápidos y deliberados garabateó una firma. No la suya. Estaba falsificando la mía. Conocía mi firma. El lazo específico de la L. El pico agudo de la H. Lo que escribía era imitación burda y arrogante. El conductor recuperó el escáner. Le entregó el sobre rígido de cartón a Ramón y con alegre, «Que tenga buen día», volvió a su furgoneta. Ramón se quedó un momento. Pura satisfacción arrogante en la cara. Tenía el paquete. Me había vencido. Había burlado mi buzón cerrado. Mi silencio. Mi desafío. Metió el sobre bajo el brazo y caminó de vuelta a su furgoneta como si fuera dueño del mundo entero. En cuanto su furgoneta desapareció de vista. Mi cuerpo, rígido de tensión, empezó a temblar. Pero no era miedo. Era oleada de adrenalina pura y sin adulterar. Me lancé a la acción en el portátil. Localicé inmediatamente el evento grabado. Vi el clip 3 veces. Mente nublada de furia fría y victoriosa. El audio era cristalino. El vídeo irrefutable. Es mi mujer. La falsificación. El paquete en su mano. Descargué el archivo. Lo guardé en disco duro local. Nombrado prueba a falsificación. Luego lo subí a unidad en la nube segura. Lo copié en una nueva memoria USB encriptada que metí en mi caja ignífuga. Por último, redacté correo nuevo al señor Hidalgo. Asunto, actualización expediente caso. Cuerpo breve, Arturo. Creo que tengo exactamente lo que buscaba. Ver adjunto archivo de vídeo. Laura. Adjunté el clip y envié. La trampa había saltado. La prueba estaba asegurada. Él pensó que acababa de ganar una pequeña batalla por un solo paquete. No tenía ni idea de que acababa de entregarme el arma que derrumbaría todo su mundo. Miré el montón creciente de su correo en mi escritorio. Las entradas meticulosas en mi libro. Aún no era momento de actuar. Este vídeo era la piedra angular. La pieza más importante de mi caso. Pero el señor Hidalgo me había dicho que construyera estructura a prueba de todo. Y una arquitecta sabe que no revelas el diseño hasta que cada soporte está perfectamente colocado. La caza había terminado. Ahora empezaba la espera. Pero era una espera distinta. Era la espera paciente y confiada de quien sabe con certeza absoluta que ya ha ganado. Las 2 semanas después de enviar el vídeo al señor Hidalgo fueron las más silenciosas de mi vida. Un silencio cargado de inmensa energía potencial. La respuesta de mi abogado fue inmediata y concisa: perfecto. No te involucres. No hables con ellos. Espera mi señal. Así que esperé. Fui al trabajo. Dibujé diseños. Pagué mis facturas. Pero bajo la superficie de esta rutina mundana era general esperando el momento perfecto para lanzar una invasión meticulosamente planeada. La caja de pruebas estaba en mi armario. Bomba esperando detonación. La señal llegó un miércoles por la tarde. Correo del señor Hidalgo: todos los paquetes han sido entregados y acusados de recibo. Puedes proceder. Había compilado mis pruebas en dosieres irrefutables y las había enviado por correo certificado a todas las partes relevantes. La máquina ya estaba en marcha. La elección de cómo y cuándo informar al enemigo era ahora mía. Decidí que tenía que ser en mis términos. En mi espacio. Esta batalla había empezado en mi casa y terminaría allí. Envié mensaje simple a mi madre: tenemos que hablar del correo.
Venid esta noche a las 19 h. Es importante que venga también Ramón. Su respuesta fue casi inmediata. Cargada de tono cansado y condescendiente, por fin. Me alegra que hayas decidido ser razonable. Llegaron puntuales a las 19 h. Observé en la cámara del plátano cómo la furgoneta de Ramón aparcaba. Bajó con paso arrogante. Mi madre detrás. Agarrando el bolso. Pensaban que esto era rendición. Pensaban que por fin me había roto y estaba lista para entregar el montón de correo que tanto necesitaban. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Había pasado la última hora preparando el comedor. La mesa. Normalmente desnuda salvo por un jarrón sencillo. Estaba ahora cubierta de pilas ordenadas de papel. Era un paisaje de su engaño. Había impreso cada extracto moroso. Cada aviso de cobro. Cada carta amenazante. En el centro, mi portátil abierto. Pasad, dije. Voz sin calidez. No les ofrecí bebida. No les invité al salón cómodo. Les llevé directamente al comedor. Se pararon en seco al ver la mesa. La cara de mi madre cayó. Confusión y miedo en sus ojos. La sonrisa arrogante de Ramón vaciló. Examinó las pilas. Ojos entrecerrados. ¿Qué coño es todo esto?, exigió. Voz gruñido bajo. Esto, empecé. Voz calmada y firme como mano de cirujano, es una contabilidad completa. Cogí el extracto superior de la primera pila. Esta es la tarjeta de crédito del Banco Santander. Saldo actual 1.943 euros con 28 céntimos. 90 días de mora. Pasé a la siguiente pila. Esta es la tarjeta de departamento. Saldo 855 euros y ya en cobro. Pasé a la pila más gruesa. Y esta es el préstamo personal del BBVA. Importe original 5.000 euros. Saldo actual con intereses y penalizaciones 6.721 euros con 90 céntimos. La cuenta está en impago y ha sido remitida a acciones legales. Dejé que el silencio colgara. Espeso y pesado. Mi madre parecía a punto de vomitar. La cara de Ramón era máscara de rabia atronadora. «¿Has abierto mi correo?», rugió, dando un paso hacia la mesa. «Eso es delito federal». «¡Hija de puta!». «No», dije, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Yo soy la víctima de un delito federal». «Parece que confundes las dos cosas». Levanté uno de los avisos de cobro. Este de la agencia de recuperación no está dirigido a ti. Está dirigido a Ramón Ortega o actual residente. Como actual residente. Creo que tengo todo el derecho a saber de las deudas que están siendo ilegalmente vinculadas a mi propiedad. No tienes ninguna prueba, gritó mi madre. Voz fina y rota. Todo esto es un malentendido. Lo estás retorciendo. ¿Lo estoy?, pregunté. Voz peligrosamente suave. Cogí una sola hoja que había estado junto al portátil. Era impresión en color de alta resolución. Fotograma congelado de la cámara del plátano. Mostraba al repartidor de Seur entregando el escáner a Ramón. Entonces quizá puedas explicar esto. Esto se tomó hace 2 semanas. Lunes. A las 11 de la mañana y 18. Luego cogí una segunda hoja. Copia de la confirmación de entrega del sitio web de Seur que el señor Hidalgo había obtenido. Mostraba detalles del paquete. Hora de entrega y pequeña casilla con la firma.
Imitación burda. Casi infantil. De mi nombre. Este es un paquete que requería mi firma, dije, colocando las dos hojas una al lado de la otra. Y esta es la firma que se proporcionó, una firma que tú falsificaste. Ramón. Después de mentirle al repartidor. Se quedó mirando los papeles. Cara poniéndose rojo moteado profundo. Estaba acorralado y lo sabía. Pero como cualquier animal acorralado. Etacó. Esto es falso. Me estás tendiendo una trampa. Bramó. Puños cerrados a los lados. Él nunca haría eso, chilló mi madre. Corriendo en su defensa. Estás mintiendo. Laure. Siempre has sido una mentirosa. Siempre intentando causar problemas. Ignoré a los dos. Lo de mentir. Mamá, dije. Volviendo la mirada hacia ella. Voz cargada de hielo, es que necesitas que todos en la habitación estén de acuerdo con la misma mentira. Y desgraciadamente para vosotros dos. Tengo un testigo que no está dispuesto a mentir por vosotros. Alargué la mano y pulsé la barra espaciadora del portátil. El vídeo empezó a reproducirse. Los altavoces del portátil estaban al máximo. Llenando la habitación silenciosa. La imagen era perfectamente clara. El audio cristalino. Se quedaron congelados en tableau de horror mientras la escena se desarrollaba. Vieron la furgoneta de Seur. Vieron al repartidor llamar a mi timbre. Y entonces vieron a Ramón. Con la misma chaqueta que llevaba ahora. Cruzar la calle. Oyeron su voz alta y clara. Oye. ¿Tienes un paquete ahí? Respuesta del repartidor. Sí. Un paquete para Laura Herrera. Y entonces la mentira fatal. Las palabras que sellaron su destino. Resonando por mi comedor. Es mi mujer. Está en una reunión en su despacho en casa. No se puede molestar. Yo firmo. El vídeo le mostró tomando el escáner. Garabateando la falsificación. Le mostró tomando el paquete. Mirada de victoria arrogante antes de girarse y marcharse. Dejé que el clip se reprodujera hasta el final hasta que la pantalla se puso negra. El silencio que siguió fue absoluto. Silencio de tumba. Mi madre estaba pálida. Boca ligeramente abierta. Ojos abiertos con comprensión terrible y naciente. Ramón respiraba pesadamente. Cara nudo púrpura de furia pura y desatada. La prueba era irrefutable. No había mentira lo bastante grande para cubrir esto. Por fin rompió el silencio. Voz gruñido gutural bajo. Traicioné. Mi madre encontró su voz entonces. Y la palabra que me escupió estaba cargada de más veneno del que Ramón había reunido nunca. ¿Traidora?, susurró. Ojos llenándose de lágrimas de rabia. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido espiarnos? Esto es tu familia. Grabas a tu propia familia. Le haces esto a tu propia madre. La acusación era tan retorcida, tan fundamentalmente deformada que sentí los últimos vestigios de amor por ella marchitarse y morir dentro de mí. No estaba horrorizada por su crimen. Estaba horrorizada porque yo le había pillado. Dejaste de ser mi familia en el momento en que elegiste defender al hombre que me agredió, dije. Voz plana y definitiva. Dejaste de ser mi familia cuando decidiste que tu comodidad era más importante que mi seguridad y mi futuro. Ramón se lanzó hacia la mesa. Mano alargándose hacia el portátil. Vas a borrar eso ahora mismo. Ni siquiera me inmuté.
Solo le miré. Fría piedad vacía en mis ojos. No importa, dije. ¿Qué quieres decir con que no importa? Sollozó mi madre. Aún puedes arreglarlo. Podemos arreglarlo. Bórralo. Laure. Por favor. Miré de su cara desesperada y surcada de lágrimas a la cara violenta y enfurecida de Ramón. Y di el golpe final que lo mataba todo. Es demasiado tarde, dije. Palabras cayendo como piedras en pozo profundo. Parece que pensáis que sois mi único público esta noche. No lo sois. Sois solo los últimos en enteraros. Desde las 15h de esta tarde. Una copia completa de todo lo que veis aquí. Cada extracto. Cada aviso. Las fotos de mi cara. La declaración jurada de mis vecinos sobre vuestro acoso y una copia de alta definición de ese vídeo. Ha sido entregada a varias partes interesadas. Hice una pausa, dejando que absorbieran el peso de mis palabras. Mi abogado. El señor Hidalgo. Tiene una copia. Los departamentos oficiales de investigación de fraude del Banco Santander, BBVA y CaixaBank cada uno tiene una copia. Las 3 principales agencias de crédito tienen copias. Se ha presentado denuncia formal completa con las pruebas de vídeo ante la Policía Nacional y el Servicio de Inspección Postal de Correos por fraude postal y falsificación. Me levanté. La silla haciendo sonido suave de raspado sobre el suelo de roble. El espectáculo ha terminado. Los bancos congelarán vuestras cuentas. Las agencias de crédito marcarán vuestros expedientes. ¿Y la policía? Bueno. Imagino que oiréis pronto de ellos. Ahora. Fuera de mi casa. Las consecuencias de su marcha no fueron triunfales. No hubo oleada de victoria. Solo quietud profunda e inquietante. El espacio que habían ocupado era ahora vacío, lleno de ecos de su rabia y negación. Recogí las pilas de papel de la mesa del comedor. La prueba física de su traición. Y las volví a meter en la caja ignífuga. Cerré la tapa. Apagué el portátil. Y la habitación volvió a ser solo una habitación. La fortaleza estaba en silencio. Pero el contraataque desesperado final del enemigo aún no había llegado. Sabía que llegaría. El primer temblor ocurrió 2 días después. Viernes por la tarde. Un número desconocido con prefijo de Madrid apareció en mi teléfono. Respondí con saludo profesional neutro. ¿Hablo con la señora Laura Herrera? Soy yo. Señora Herrera. Soy Juan Ramírez. Investigador senior de la División de Seguridad y Fraude Global del Banco Santander. Hemos recibido el paquete de documentos enviado por su letrado. El señor Hidalgo. Mi mano se apretó en el teléfono. Sí. Esperaba su llamada. Le llamo para informarle de que, basándonos en las pruebas que proporcionó, especialmente el vídeo de la entrega de Seur, hemos congelado la cuenta número terminada en 4822 a nombre del señor Ramón Ortega. También hemos marcado su nombre y DNI en nuestro sistema. Hemos abierto investigación criminal formal y nuestros hallazgos se entregarán a las agencias policiales correspondientes en nombre del banco. Señora Herrera. Quiero disculparme por su experiencia. Las pruebas que proporcionó fueron inequívocas. Le agradecí. Voz firme. Y terminé la llamada. Una ficha había caído. Sabía que las demás, el resto de bancos, las agencias de crédito, seguirían pronto. Imaginaba a Ramón en una gasolinera. Su tarjeta rechazada.
En un restaurante. Pago rechazado. La intricada red de engaño que había tejido usando mi dirección como ancla estaba siendo desmadejada sistemáticamente. Y sabía. Con la certeza de un físico prediciendo reacción en cadena. Que la explosión resultante iría dirigida directamente contra mí. Ocurrió esa misma noche. El sol se había puesto, proyectando sombras largas y profundas sobre mi jardín. Estaba en el salón dibujando un diseño preliminar para un nuevo cliente. Intentando perderme en el confort familiar de líneas y ángulos. Un par de faros atravesaron la oscuridad. Demasiado brillantes. Demasiado agresivos. No solo iluminaron la fachada de mi casa. La inundaron. Foco de interrogatorio. Era su furgoneta aparcada de cualquier manera al final de mi camino de entrada. Motor aún rugiendo como bestia enjaulada. No me moví. Simplemente dejé el lápiz y abrí la transmisión en vivo de la cámara del plátano en el móvil. La pantalla mostraba a Ramón subiendo furioso por mi camino de entrada. Ya no era el hombre arrogante y confiado que me había confrontado en el buzón. Esta era una criatura completamente distinta. Un hombre despojado de su poder. Máscara de rabia primal pura. No llamó a la puerta. La aporreó con el puño. El sonido retumbando por la casa. Laura. Abre esta puerta ahora mismo. ¿Crees que puedes arruinarme la vida? ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Observé. Corazón latiendo con ritmo calmado y constante. El miedo se había ido. Había sido cauterizado en el fuego de su traición. Dejando algo duro e irrompible. Había visto lo peor que podía hacer y había sobrevivido. Su rabia ya no era arma contra mí. Era solo exhibición patética e impotente de su propia autodestrucción. Sé que estás ahí dentro, rugió. Voz quebrándose de furia. Empezó a dar patadas a la puerta. La madera gimiendo bajo el impacto. ¿Vas a deshacer esto? ¿Vas a llamar a esos bancos y vas a decirles que mentiste? ¿Me oyes? ¿Mentiste? Detrás de él vi a mi madre bajar del lado del pasajero de la furgoneta. Corrió por el camino de entrada. Cara pálida de pánico bajo los faros. Ramón. Para. Por favor. Te vas a meter en más problemas. Ella es la que está en problemas. Gritó él. Ignorándola. Foco entero en la puerta inmóvil entre nosotros. Estampó su cuerpo contra ella y oí sonido de astillamiento del marco. Cogí el teléfono. Pero no marqué el 112. Marqué al señor Hidalgo. Respondió al primer tono. Está aquí, dije. Voz calmada como si describiera el tiempo. Está intentando tirar mi puerta abajo. Aléjate de la puerta, ordenó Hidalgo. No le hables. La policía ya va de camino. La orden se emitió esta tarde. Sus acciones de esta noche son solo un regalo para nuestro caso. Quédate que... Colgué y volví a mirar la transmisión en vivo. Espectadora de un motín de un solo hombre. Siguió asaltando la puerta. Rabia escalando a perorata frenética e incoherente. Mi madre sollozaba a su lado. Tirándole del brazo. Pero era como mosca intentando parar a un toro desbocado. Y entonces los vi. Las luces azules y rojas parpadeantes silenciosas que aparecieron al final de mi tranquila calle arbolada. Un coche patrulla de la Policía Nacional dobló la esquina. Faros barriendo la escena caótica en mi jardín. Aparcó detrás de la furgoneta de Ramón. Bañándole en brillo un escape bel alterno de rojo y azul. Ramón se congeló.
Puño levantado para golpear la puerta otra vez. Lo bajó lentamente. Se giró. Cuerpo rígido. Cara mezcla de shock y desafío mientras quedaba atrapado en el resplandor de la ley. Las puertas del coche se abrieron y dos agentes bajaron. Uno era joven agente uniformado. El otro era hombre mayor de traje de detective. Llevaba un papel en la mano. Las luces de los vecinos empezaron a encenderse. Cortinas apartadas. En mi pantalla vi la puerta del señor Hernández abrirse una rendija. Al otro lado de la calle. Una silueta apareció en la ventana panorámica de la señora García. El público silencioso se había reunido de nuevo. Ramón Ortega, llamó el detective. Voz calmada pero autoritaria. Cortando fácilmente el aire nocturno. Ramón Ortega. Tengo una orden de detención contra usted. Necesitamos que venga con nosotros para responder a algunas preguntas sobre alegaciones de fraude postal. Fraude informático. Falsificación y agresión. El color abandonó la cara de Ramón. Las palabras fraude. Falsificación. Agresión pronunciadas en voz alta por un agente de policía bajo las luces parpadeantes ya no eran solo acusaciones en una pelea familiar. Eran reales. Eran cargos criminales. Tienen que estar de broma, gruñó Ramón, intentando recuperar algo de su antiguo farol. Esto es disputa doméstica. ¿Me van a detener por una discusión familiar? Le detenemos porque se ha presentado denuncia criminal formal. Respaldada por una cantidad significativa de pruebas, dijo el detective. Paciencia claramente agotándose. ¿Ahora? ¿Va a cooperar o tenemos que hacerlo por las malas? Ramón se quedó allí un momento. Ojos saltando de los policías a mi puerta inmóvil a las ventanas iluminadas de los vecinos que todos observaban. Estaba atrapado. Toda la calle. El mismo escenario donde me había agredido. Era ahora el teatro de su humillación pública. El poder que había ejercido mediante intimidación y violencia era inútil contra el poder calmado e impersonal de la placa y la orden. Por fin se desinfló. La rabia drenándose de él. Dejando a un hombre hueco y derrotado. Dio leve asentimiento amargo. El agente joven dio un paso adelante y le ordenó girarse y poner las manos a la espalda. El clic metálico de las esposas resonó en la noche tranquila. Mi madre soltó un lamento de desesperación. No. No pueden hacer esto. Él no ha hecho nada. Laura. Díselo. Diles que es mentira. Gritó hacia mi puerta principal. Pero yo permanecí en silencio. Solo me quedé en la ventana del salón, parcialmente escondida por la cortina. Y observé cómo se lo llevaban. No miró hacia mi casa. Miró recto al frente. Máscara sombría. Le metieron en la parte de atrás del coche patrulla. Mi madre se quedó llorando en el césped mientras el coche se alejaba. Luces traseras desapareciendo en la oscuridad. La guerra había terminado. El asedio se había roto. Observé hasta que la calle volvió a quedar en silencio. Hasta que las luces de los vecinos se fueron apagando una a una. El silencio que llenó mi casa ahora era distinto. Ya no estaba vacío ni tenso. Era limpio. Era entero. Era el sonido de la paz. Y era mío. Dormí esa noche un sueño profundo y sin sueños. Por primera vez en meses no hubo pesadillas de confrontación. No desperté en sudor frío con el corazón latiendo fuerte. Cuando la luz del sol de la mañana entró por mi ventana, no se sintió como alarma señalando el inicio de otro día de batalla.
Se sintió como invitación simple y gentil. La casa estaba quieta. El aire limpio. Preparé café. Ritual familiar pero fundamentalmente cambiado. Ya no era brebaje fortificante para la ansiedad del día, sino placer simple. Me quedé junto a la ventana panorámica del salón y miré hacia la calle. Solo era una calle. El sitio donde había estado aparcada su furgoneta era solo un trozo vacío de asfalto. El viejo plátano solo era un árbol. Hojas susurrando en la brisa suave de la mañana. Mi barrio residencial arbolado y tranquilo había vuelto a su estado natural de anonimato pacífico. Después de un buen rato me puse los zapatos. No tenía reunión con cliente a la que correr. No estaba llena de dread. Mis pasos no eran apresurados ni temerosos. Bajé el camino de entrada con paso lento y deliberado. Cada paso era reclamar terreno que una vez había sido campo de batalla. El aire fresco de la mañana se sentía bien en la cara. Oía un pájaro cantando. El zumbido lejano de un cortacésped arrancando unos bloques más allá. La música normal y hermosa de una mañana suburbana aburrida. Y entonces llegué. De pie delante de él. El buzón. Durante meses había sido monumento a mi violación. Símbolo de la invasión en mi vida. Había sido el punto focal de mi miedo. El portal diario a través del cual se entregaban caos y ansiedad. Era el lugar donde me habían golpeado. Donde había caído. Donde mi mundo había cambiado irrevocablemente. Esta mañana solo era un buzón. Simple caja metálica sobre poste de madera al final de mi camino de entrada. Nada más. Alargué la mano y mis dedos descansaron sobre el metal frío y ligeramente húmedo del asa. Solo era un objeto. Ya no tenía poder sobre mí. Sentí la leve abolladura en el lateral donde Ramón le había dado una patada en su frustración. Pequeña cicatriz de una guerra que ahora había terminado. Tomé aliento profundo. El aire llenando completamente mis pulmones. Y abrí la puertecita. El cartero ya había pasado. Dentro había un pequeño montón de sobres sujetos con goma. Mis manos estaban perfectamente firmes al alargarlas y sacarlas. Me quedé allí al final de mi camino de entrada bajo el cielo abierto y las clasifiqué. La primera era el último número de la revista de arquitectura. Mi nombre. Laura Herrera. Impreso limpiamente en la etiqueta sobre mi dirección. La segunda era factura del agua dirigida a Laura Herrera. La tercera era postal de una amiga de vacaciones en Italia. Imagen de la costa amalfitana en el frente, en el dorso. En su caligrafía familiar y curvada. Empezaba, querida Laura. La cuarta era invitación a una gala benéfica dirigida a la señora Laura Herrera. Y eso era todo. No había cartas del Banco Santander. Ni sobres ominosos del BBVA. Ni avisos finales en rojo de agencia de cobro. No había ofertas preaprobadas de tarjeta de crédito para él. Ni propaganda para ella. No había correspondencia de la agencia tributaria dirigida a personas que no vivían aquí. El correo estaba limpio. Era mío. Solo mío. Una sensación profunda de finalidad me invadió. No era alegría vertiginosa y eufórica. Era algo más profundo. Más silencioso y mucho más significativo. Era la sensación de restauración. La sensación de un hueso fracturado que por fin se ha soldado. De una fiebre que por fin ha bajado. No solo había ganado una pelea. Había completado un acto complejo. Doloroso y necesario de restauración arquitectónica en mi propia vida.
Había identificado un elemento corrupto y podrido dentro de la estructura. Y lo había arrancado sistemática, meticulosa y despiadadamente hasta los cimientos antes de que pudiera causar un colapso total. Miré atrás hacia mi casa. Estaba allí, sólida y pacífica bajo la luz de la mañana. Era otra vez mi fortaleza. No porque sus paredes fueran impenetrables, sino porque había demostrado que era capaz de defenderlas. La verdadera seguridad. Me di cuenta. No venía de cerraduras ni alarmas. Venía del conocimiento absoluto e inquebrantable de tu propia fuerza. De la voluntad de luchar por tu propia soberanía. Sin importar el coste. Mi madre no había llamado. Sabía que no lo haría. El abismo entre nosotras era ahora demasiado ancho para cruzarlo. La familia que una vez conocí había sido baja de esta guerra. Pérdida que tendría que llorar a mi propio tiempo. Pero de pie aquí con la prueba de mi vida recuperada en la mano. Sabía que había tomado la única elección posible. Me había elegido a mí. Había elegido mi paz. Había elegido mi futuro. Toqué el metal pintado frío del buzón una última vez. Reconocimiento silencioso final de la batalla que representaba. Luego me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi puerta principal. Hacia la vida tranquila y ordenada que me esperaba dentro. La dirección impresa en las cartas de mi mano ya no era solo una serie de números y un nombre de calle. Era mi nombre. Era mi territorio. Era una declaración. Y por fin y completamente era mía otra vez.